Y a daros la bienvenida a esta sesión 4B, didáctica en los estudios de Ingeniería Informática. Como supongo que sabéis, esta sesión se va a grabar y además después se va a publicar en el canal de YouTube que tiene GENUI. Si alguien tiene algún problema en este sentido, evidentemente que nos lo comunique y lo consideraremos. Antes de comenzar me gustaría explicaros a todos cómo va a ser el funcionamiento de la sesión. Aproximadamente la mitad del tiempo, la primera media hora, la vamos a dedicar a escuchar a los 4 ponentes que nos van a presentar los trabajos que han llevado a cabo. Todos los que estáis asistiendo a la sesión podéis enviar, utilizando el chat, cualquier pregunta que queráis que luego se formule con respecto a esos trabajos. Si la pregunta tiene que ver con el trabajo que se esté presentando en ese momento, yo entenderé que está relacionada con ese artículo, pero si en un determinado momento planteáis una pregunta sobre otro artículo, es mejor que en algún momento del mensaje, al principio o al final, indiquéis a qué ponente va dirigida, poniendo algo tan simple como para Marcos o para Jaime. Luego yo, en la segunda parte de la sesión, organizaré estas preguntas y ya se las iré haciendo a los ponentes en orden. Antes de que empecemos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bien, bueno, entiendo entonces que ya podemos empezar, es mejor no perder demasiado tiempo. Los ponentes ya saben que disponen de 7 minutos para presentar su trabajo, yo les iré avisando cuando llegue el último momento. En primer lugar, vamos a escuchar a Marcos Fernández Pichel, que nos va a presentar el trabajo llamado Colaboración entre docentes de una universidad alemana y una española para el desarrollo de seminarios prácticos acerca de la credibilidad de la información. Pues Marcos, cuando quieras puedes compartir tu pantalla y empezar tu presentación. Estamos deseando escucharte. Muchas gracias, Elena. Voy a compartir pantalla. ¿Veis mi pantalla? Creo que ahora sí. Estupendamente, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Marcos Fernández Pichel y soy un estudiante de doctorado y docente en prácticas en la Universidad de Santiago de Compostela, y hoy vengo a presentaros una colaboración entre docentes de una universidad alemana y una española para el desarrollo de seminarios prácticos acerca de la credibilidad de la información. Hoy en día, en la docencia universitaria, uno de los grandes retos con los que nos encontramos es el de mejorar la motivación del alumnado. En nuestra opinión, en la docencia universitaria en muchas ocasiones se siguen pautas demasiado rígidas que pueden ser beneficiosas para fijar determinados conceptos, pero que pueden minar la motivación del alumnado. En esta experiencia docente innovadora trabajamos con problemas abiertos de investigación en una colaboración entre universidades, la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Regensburg, y también potenciamos la organización en grupos y la proposición abierta de ideas. En cuanto al ámbito de las asignaturas en las que se aplicó, fue el ámbito de la recuperación de la información y, más concretamente, de la credibilidad de la información. Como ya he comentado, esta experiencia docente se llevó a cabo entre la Universidad de Regensburg y la Universidad de Santiago de Compostela, entre dos grupos que ya llevamos tiempo colaborando en temas de docencia y de investigación. Se implementó en 2 seminarios del grado de Ciencias de la Información de la Universidad de Regensburg. Cabe aclarar que Ciencias de la Información no es exactamente ingeniería informática, pero guarda muchas similaridades. Y que había 2 tipos de seminarios. Uno un poco más técnico, en el que se trabajaba con algoritmos de Machine Learning, y otro menos técnico, más orientado a comportamiento de usuarios. El funcionamiento de las prácticas era docencia online a través de Zoom. El docente principal era un docente de la Universidad de Regensburg y yo colaboraba como tutor desde aquí, desde España.
Las temáticas que se abordaron fueron temáticas de un proyecto de investigación común que tenemos las dos universidades, que es el de detectar desinformación relacionada con el COVID-19. Y la idea es importar esta metodología de docencia al máster de Big Data que impartimos en la USC en colaboración con la Universidad de Murcia. En cuanto al cronograma que se siguió para impartir estos seminarios, en las 4 o 5 primeras semanas se llevó a cabo una revisión de la literatura del tema que se estaba tratando. En estas primeras semanas nos centramos en enseñarle a los alumnos cómo trabajar con un texto científico, cómo comprenderlo y cómo extraer las principales conclusiones. En las 2 siguientes semanas se proponía una especie de brainstorming en la que los alumnos se organizaban en grupos y proponían research questions que no estaban resueltas por la literatura. La semana siguiente se presentaba el conjunto de datos con el que trabajarían. Las 2 semanas siguientes los alumnos diseñaban los experimentos que tenían que tener forma de estudio de usuario, porque es lo más típico en ciencias de la información. Y por último, en las últimas 5 semanas se dedicaban a la captación de asesores humanos y a la ejecución de estos experimentos y redacción del informe final. A continuación voy a detallar con ejemplos un poquito más cada una de estas fases. Por ejemplo, la fase de identificación de Research Questions, el grupo 4 del seminario menos técnico propuso estudiar cómo influía el estilo cognitivo de las personas en los juicios de credibilidad. Para ello, este grupo de alumnos y alumnas propuso hacer una primera evaluación de los asesores humanos, de su estilo cognitivo, para determinar si eran más racionales o menos, y a continuación realizar el estudio de usuario en sí. Mientras que en la clase más técnica, por ejemplo, el grupo 3 propuso trabajar con algoritmos de Machine Learning, de simplificación de textos, para evaluar la influencia de textos médicos simplificados en la credibilidad de los SERPs de los buscadores de estilo Google. En cuanto al conjunto de datos con el que se propuso trabajar, cabe aclarar que también se utilizó un conjunto de datos real, en este caso el de la Text Retrieval Conference, más concretamente de la Health Misinformation Track. Esta es una conferencia muy famosa en nuestra área, el de la recuperación de la información. Aquí también había diferencias entre los dos seminarios. El seminario menos técnico, el de Information Behavior, podía trabajar con este dataset o proponer otros, mientras que el más técnico quisimos que fuese más restrictivo, se limitaba a una serie de consultas y se partía de los mismos snippets para realizar el estudio de usuario. En cuanto al diseño de los experimentos, como ya he comentado, tenían forma de estudios de usuario y, por ejemplo, aquí vemos el de los textos médicos simplificados del grupo 3, donde en el primer snippet le han aplicado un algoritmo de Machine Learning para simplificación de textos y en el segundo es el snippet original con las palabras técnicas. Y el asesor humano tendría que marcar si cree que es correcto o no. Y finalmente, para la evaluación, para completar este proyecto de investigación, queríamos que los alumnos y alumnas escribieran un ACM Short Paper, en el cual lo importante para nosotros no es que se validase o no la hipótesis que proponían, ya que somos conscientes de que esto es muy complicado y no siempre se consigue, pero lo importante para nosotros es que se siguiese el correcto procedimiento científico que se le explicó durante los seminarios, y que la redacción fuese adecuada y se adecuase a un texto científico. Cabe aclarar que cuando se presentó esta ponencia a las jornadas de la GENUI, todavía quedaban un par de semanas de semestre en Alemania y por tanto todavía no estaban los informes finalizados y no teníamos calificaciones. Y aunque las tuviésemos, no serían comparables con las de años anteriores porque se produjo una refactorización en el grado de ciencias de la información.
Lo que sí teníamos son métricas de satisfacción con la docencia. Lo primero que cabe aclarar es que en Alemania la escala va al revés y que lo 1 es mejor y lo 5 lo peor. Y la primera gráfica mostraría el interés en el curso, mientras que la segunda mostraría la motivación del alumnado, que como vemos es bastante alto. Y por último, se le ofrecía a los alumnos y alumnas la posibilidad de expresar sus comentarios e intereses con respecto a estos seminarios. En general, parece que quedaron bastante contentos y contentas y la experiencia la valoramos como muy positiva. Por favor, Marc, Digo, intenta... Ah, bueno, ya veo que terminas. Nada, sí, nada, no te molesto. esto sería todo y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muy Gracias. bien. Muchísimas gracias, Marcos. Bueno, las preguntas vendrán un poco más tarde. Vamos a pasar a nuestro siguiente ponente, que creo que no ha llegado Jaime, así que mientras llega, pasamos a Alberto González, que es posible que sí esté disponible. Alberto, ¿podemos contar contigo? Sí, sí, por aquí. Estupendo. Muy bien, pues vamos a Jaime cambiar. comenta, perdona que te interrumpa, Elena, Jaime comenta por el chat que sí que está disponible, si quieres que Ah, pase el vale. primero. Estupendo, muy bien. Sí, sí. Entonces vamos a mantener el orden original. Muchas gracias. De acuerdo. Muy bien. Pues a continuación va a intervenir Jaime Rincón, que nos va a presentar su trabajo titulado Aprendizaje activo en línea utilizando cuadernos virtuales para la asignatura de sistemas multiagente. Muy bien, Jaime, pues puedes compartir la pantalla y empezar cuando tú quieras. Disculpad, soy el técnico. No encuentro a Jaime Rincón entre la lista de los asistentes. Al menos a mí no me aparece. Sí, por eso habíamos pensado en cambiar el orden. Pero había comentado Alberto que sí, que había mandado un mensaje. Perdonad un momento. Bueno, creo que no, que Jaime Rincón no está. Sí, Comenta que es Jaime Arango. Jaime Arango, sí, ya está puesto Bien. como presentador, disculpad. De acuerdo. Pues entonces, Alberto, ¿te parece bien si continúas tú? Disculpa, es Jaime Andrés Arango quien tiene que hacer la presentación, ya está puesto como presentador. No, Jaime Rincón. Ah, es que creo que hay un error entonces con los apellidos. Muy bien. Jaime. Jaime, no sé si estás, no se te oye. Creo que hay un error, Francisco. Yo creo que Jaime Andrés Arango no es el ponente. Se llama Jaime Rincón. Sí que parece que es Jaime Andrés Arango Rincón. Es posible que Rincón sea su segundo apellido. Ah, bien, bien, bien. De Pero no hecho, le oímos. coincidía la carátula. No, tiene un problema de micrófonos. Bueno, Jaime, mira a ver si puedes activar el micrófono. No te oímos nadie. ¿qué os parece, como el tiempo en esta sesión es bastante justo, qué os parece si pasamos a la presentación de Alberto González y mientras tanto Jaime intenta arreglar el sonido? ¿Os parece bien? Jaime parece que está de acuerdo. Alberto, ¿tú estás de acuerdo en continuar? Sí, sí, claro, ningún problema. Muy bien, estupendo.
Pues nada, Alberto, todo tuyo el micrófono y la pantalla, si quieres compartir tu presentación. Vale, de acuerdo. Uy, vale, parece como que la tengo minimizada, no aparece. Vale, no sé si podéis verla. No, todavía no. Sí, pues Ahora estoy sí, compartiendo muy aquí. bien. ¿Ahora sí? Sí, sí, perfecto. Ah, vale, perfecto. Vale, pues empiezo. Bueno, hola a todos y a todas. En mi caso voy a presentar voy a hablar sobre el artículo titulado Aprendizaje basado en metodologías ágiles centradas en diseño evolutivo dirigido por pruebas de aceptación. Ahora explicaré un poco en qué consiste esto. Mi nombre es Alberto González, soy uno de los autores del artículo junto con Ramón Molineda y David Llorens. La dinámica que va a seguir esta presentación es la que puedes ver en pantalla. Primero introducir un poco el contexto de esta idea, qué objetivo persigue, el proyecto docente que hemos elaborado, los resultados que hemos obtenido y para finalizar pues, unas conclusiones. Entonces, primero que nada, ¿de dónde surge esta idea? Esta idea surge de dos asignaturas del grado en Ingeniería Informática de la Universidad Jaume I, que ambas son de cuarto curso y comparten un cuatrimestre. Estas dos asignaturas previamente tenían una dinámica docente muy similar, en la que al principio de curso comenzaban las clases con clases teóricas, clases magistrales, y conforme iba avanzando el curso, empezaban las clases de laboratorio en las que los alumnos tenían que realizar un proyecto, un desarrollo de un software. ¿Qué ocurría? Claro, eran dos proyectos muy grandes y competían por la disponibilidad, por la dedicación de los alumnos. Entonces, los profesores de ambas asignaturas nos pusimos en contacto porque considerábamos que ambas asignaturas, como podéis ver un poco por el contenido de cada una de ellas en pantalla, tienen bastantes sinergias. Por ejemplo, la asignatura de paradigma de software se orienta mucho al desarrollo dirigido por pruebas de adaptación, mientras que la asignatura de diseño, como su nombre indica, pues se centra mucho en patrones de diseño, la arquitectura software. Entonces, como sabréis algunos de vosotros, para poder probar un software hace falta que esté bien diseñado, ¿no? Entonces, pensábamos que la sinergia era buena y que había posibilidad de combinar ambos proyectos en un único proyecto, que al final es lo que se perseguía. ¿Con qué fin? Pues un poco por reducir duplicidades, porque ambas asignaturas, en ambos proyectos, por ejemplo, los alumnos tenían que analizar los requisitos de este software, y esto es parte del temario de otras asignaturas, que no está en lo que es en los objetivos formativos, pero que tenían que hacerlo. Y esto podía quitarles perfectamente un tercio incluso de la dedicación de la asignatura. Entonces, con un único proyecto reducíamos mucho la dedicación lo que tenían que dedicarle a estas tareas. También, como he comentado previamente, explotar las sinergias entre más asignaturas y luego, aprovechando que existe un proyecto único, pues ser más ambiciosos, ¿no? Intentar que el proyecto fuese más cercano a la realidad. Además, una cosa que se pretendía también es que, aprovechando las clases de laboratorio, pues fomentar un poco una cultura ágil, progresiva, en la que nosotros les íbamos dando a los alumnos un feedback progresivo, que era algo que ya estábamos haciendo en paradigmas de software, pero que en diseño de software no se hacía todavía. Entonces, con todo esto, un poco, ¿en qué se fundamenta el proyecto docente que proponemos? Pues bueno, como ya he comentado, lo primero fundamental es las metodologías ágiles, de que creemos que funcionan bastante bien por el feedback continuo en lo que se basan. Luego también en el desarrollo dirigido por pruebas de aceptación, que al final lo que les permite a ellos es tener muy claro el alcance del proyecto. También el uso de patrones de diseño, como he comentado, para que el código sea limpio y que les facilite también las pruebas. Y, por último, la asignatura de diseño tiene una parte de documentación, con lo que cubren todo el espectro de lo que se considera un proyecto de software casi profesional, por así decirlo. En esta edición, lo que les proponíamos era que hiciesen un sistema automático de alarmas compuesto por 3 aplicaciones, ¿vale? A la derecha tenemos un hub virtual, no era un hub físico, que servía como una especie de concentrador de sensores de movimiento, sensores de apertura, alarmas como tal, que simulaban estos sensores físicos y simulaban también el envío de la información que recogían a un servidor. Todo esto lo tenían que implementar los alumnos. El servidor también detectaba si había, por ejemplo, un cambio en un sensor y decidía si activar o no un determinado actuador. También tenían que desarrollar una aplicación de control, que era una aplicación a veces utilizando tecnologías web o tecnologías móviles, en las que los usuarios pues pueden entrar, pueden ver el estado en el que está cada uno de los sensores, si ha habido saltos de alarma, y también organizar un poco los sensores en diferentes habitaciones.
Lo bueno de tener dos aplicaciones cliente en este proyecto, algo que nos ha gustado bastante, es que definían las pruebas de aceptación por cada una de las aplicaciones. Entonces, en todo momento, como ya he comentado antes, sabían hasta dónde tenían que llegar. Además, el servidor se desarrollaba en función de lo que necesitaban, lo que requerían las aplicaciones cliente. Por lo tanto, no se producía casi desperdicio, que es uno de los fundamentos de las metodologías ágiles. También, por la parte de la asignatura de paradigmas, al haber dependencias externas, también se podían hacer pruebas de integración con la base de datos, con el servidor mismo. ¿Cómo se ha evaluado todo esto? Pues en un principio, en esta edición, la defensa del proyecto se ha realizado conjunta para evitar tener que convocar a los alumnos 2 veces para defender el mismo proyecto, pero de momento hemos mantenido el sistema de evaluación por separado. La asignatura de diseño sigue con una entrega única que se corresponde con el 40% de la nota global, y en el caso de paradigma de software la nota es el porcentaje es un poco superior, es un 70%, pero aquí la evaluación sí que es continua, se prima más el proyecto. Con 3 entregas, en la que la primera analizan un poco los requisitos del software, extraen las historias de usuario, los escenarios y las pruebas de aceptación, que al final es en lo que se va a basar el desarrollo. En la segunda plantean lo que es la primera iteración antes incluso de iniciar el desarrollo para ver nosotros que van bien encaminados, y luego la última entrega ya entregan el proyecto final. Y mientras tanto, en todas las sesiones del laboratorio se les va guiando, se va mirando cómo van, se les conduce si es necesario. Y para evaluar cómo ha funcionado todo esto, pues junto con la entrega final, lo que se les pasó es una encuesta a los alumnos para que valorasen el proyecto en diferentes dimensiones, como el proyecto como tal, como proyecto conjunto, luego desde la perspectiva del diseño de software y desde la perspectiva de la asignatura de paradigmas de software, concretamente el desarrollo guiado por pruebas de aceptación. Los resultados, como podéis ver en esta gráfica, en general son bastante buenos. No voy a entrar en detalle porque no tengo mucho tiempo. Si tenéis dudas con respecto a esto, me podéis preguntar luego. Y luego otra cosa que hemos analizado son las calificaciones, ver esto cómo ha afectado a lo que son las notas. En general, estas dos asignaturas, por experiencias de años previos, las calificaciones suelen mostrar una tendencia bimodal, con notables y sobresalientes, y en esta edición lo que sí hemos visto es que parece que los estudiantes han estado más motivados porque hay una tendencia a la alza en cuanto a los sobresalientes. Todo ello manteniendo los mismos criterios de corrección entre ambos años. Para concluir, pues bueno, lo que se presenta en este trabajo es una propuesta de un trabajo conjunto para realizar en 2 asignaturas que se basan en aprendizaje basado en proyectos. Como novedad, esta propuesta pues, se centra en un desarrollo evolutivo dirigido por pruebas de aceptación con un feedback bastante frecuente. En general, por las encuestas, entendemos que la propuesta ha sido bien recibida y probablemente continuaremos en ediciones futuras con esta metodología. Parece que ha afectado también positivamente a las notas, incluso teniendo en cuenta la situación de pandemia en la que nos encontramos. Y eso sí, siempre hay algo que mejorar y hemos detectado pues, que, por ejemplo, podríamos hacer un mejor seguimiento de los trabajos entre ambas asignaturas, una evaluación más integral, llegando incluso a definir una nota única entre ambas asignaturas, y luego también sincronizar mejor las entregas, porque por requisitos de la universidad, pues al final acaban un poco desubicadas con cierto espacio entre ambas, y lo ideal sería unificarlas en un único día para que los alumnos tengan claro cuándo tienen que entregar. Y bueno, eso es todo por mi parte. Hay más, pero bueno, si queréis saber más información podéis consultar el artículo en la virtual y si tenéis alguna duda al respecto me podéis preguntar luego en la sesión de ruegos y preguntas. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Alberto, por tu intervención. Bueno, pues ahora sí, creo que podemos dar paso a Jaime. Ya, ahora sí, ¿ya me escuchan? Estupendo, sí, perfectamente. Muy bien, voy a compartir. Perfectamente. Disculpa los errores que ha habido con el tema del apellido, pero me he liado un poco. Tranquila, no hay problema. Muy bien, pues Jaime nos va a presentar el trabajo titulado Aprendizaje activo en línea, utilizando cuadernos virtuales para la asignatura de sistemas multiagentes. Puedes compartir tu pantalla y estamos... ¿Ya ven mi pantalla? Oírte. Muy bien, estupendamente. Muy bien. Bueno, primero que todo, Elena, muchas gracias. Buenos días a todos. Lo que voy a presentar a continuación es este aprendizaje activo en línea utilizando cuadernos virtuales para la asignatura de sistemas multiagente. Esto lo hemos hecho con una compañera que se llama Elena del Val de la Universidad de Zaragoza, con sede en Teruel. Y pues mi nombre es Jaime Andrés Rincón, que trabajo en la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Cuál es el contexto en el cual se ha empezado a utilizar esta nueva tecnología de cuadernos? Es en el máster de Innovación y Emprendimiento de Tecnologías de la Salud y Bienestar. Primero que todo es un máster online. El perfil de los estudiantes es un perfil muy variopinto, es decir, podemos encontrar de diferentes carreras. Encontramos estudiantes de Ingeniería Biomédica, Ingeniería de Ramas Industriales,
tecnologías de información, de telecomunicaciones, etc. La asignatura como tal tiene el nombre de Sistemas Multiagentes y Robótica en Salud. Tiene un número de créditos de 3 y se imparte, este es el primer año en el cual se imparte. ¿Cuál era el problema que encontramos al plantear esta metodología de enseñanza? Uno, conectar la parte teórica con la parte práctica de la asignatura. Otro problema fue la limitación del tiempo y por otra parte fue la parte online. El objetivo principal es captar el interés de los estudiantes y tratar de conectar todo lo que es la parte teórica que se ve en el aula, o en este caso, bueno, en su momento, esto fue cuando la pandemia, durante las sesiones virtuales, ¿ya? Cómo aplicarlo a sus carreras y cómo mejorar su futuro profesional en un número limitado de horas. La metodología que se utilizó fue una metodología de aprendizaje activo, utilizando cuadernos virtuales, plataformas Moodle y Meet para hacer las puestas en común de los problemas, etc. Y tratar de aplicar problemas reales relacionados con la salud y el Internet de las cosas. Esto era lo que nosotros queríamos hacer más énfasis. Para ello se desarrolló una metodología activa en el cual utilizamos lo que era el ejemplo trabajo, en donde se hacía una sesión teórica donde se le introducía las bases de la asignatura, se hacía una introducción a la base de lo que eran los sistemas multiagentes, cómo se creaba un primer agente, cómo se hacía la comunicación entre sistemas multiagentes. Y luego venía una sesión donde se presentaba una problemática o una serie de desafíos. Estos desafíos estaban enfocados principalmente a dos temáticas. Uno, a la parte del IoT y las aplicaciones en salud. Para ello, los estudiantes tenían dos formas de acceder a los dispositivos. Es decir, los estudiantes estaban dentro de sus hogares y podían acceder a los dispositivos en tiempo real y poder medir ciertos parámetros. En el caso del IoT, utilizaban un dispositivo que estaba dentro de la Universidad de Zaragoza y podían medir valores de temperatura y humedad. En cuanto a salud, como fue durante la pandemia, entonces yo tenía un dispositivo, un reloj que los estudiantes podían acceder en tiempo real a mis pulsaciones por minuto. ¿Cómo fue la planificación temporal? La planificación fue primero una base teórica, y esa fue una sesión síncrona de 1 hora, ¿vale? Y luego tuvimos una realización de cuadernos virtuales que fue un total de 4 horas, ¿vale? Se hacía una presentación sincronizada donde se presentaban los problemas alrededor de unos 30 minutos, se explicaban los problemas a resolver y una breve discusión por los estudiantes que tardaba no más de 20 minutos. Cuestionarios sobre si han comprendido los estudiantes sobre la problemática a presentar, la solución de los problemas alrededor de unas 5 horas y se trabajó por grupos o células de aprendizaje. Para obtener los resultados se realizó una encuesta, ¿vale? Para tratar de establecer, los perfiles del estudiante y medir su nivel de satisfacción de los proyectos y metodologías utilizadas. Se realizaron alrededor de 12 preguntas, ¿vale? Y la encuesta fue completada entre 7 y 8 alumnos. Al tener en cuenta que es un máster online, fue la primera vez que se realizó, pues el número de estudiantes no era muy alto. Como resultados, un 80% de los estudiantes que había realizado el grado de ingeniería en la rama de industriales, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, entre otras, y un 20% se presentían de la rama de industriales. Todos tenían conocimientos previos sobre programación en Python, pero el 80% no tenían conocimientos acerca de la tecnología, la temática de sistemas multiagente. ¿Vale? La metodología utilizada, el 100% de los alumnos estuvo de acuerdo con la metodología que se implementó, ¿vale? Hubo unos estudiantes que tal vez tendrían un nivel más alto, tanto de programación o de electrónica o otras cosas, que vieron los problemas un poco simples, un poco sencillos, pero teniendo en cuenta de que es el primer año en el cual se realiza esta asignatura en este máster, pues es un buen feedback para el siguiente curso cuando se vuelva a impartir para mejorar estos resultados. Aspectos a mejorar, que los ejercicios fuesen más desafiantes, ¿vale? Ver en detalle alguna aplicación real que se pueda tener, pero debido a los límites de tiempo
y también al perfil, que a veces es complicado saber si tiene las suficientes bases de programación sobre estos temas, pues hacer problemas más complicados puede ser más complejo. Sin embargo, con mi compañera ya hemos hablado que para el siguiente curso la idea es plantear unos problemas básicos sencillos y plantear uno o dos problemas más que tengan una mayor complejidad, y ya los estudiantes deciden si hacen toda la batería de ejercicios o si solamente se dedican a hacer los más simples, los sencillitos. Como conclusiones, la propuesta de aprendizaje activo basado por el ejemplo trabajo es una buena técnica para que los estudiantes puedan aprender. Se han utilizado diferentes recursos de software y dispositivos hardware para realizar la medición de IoT, medir temperatura y humedad, como las pulsaciones por minuto a través de una pulsera. Se ha facilitado a los estudiantes la probabilidad de trabajar desde cualquier lugar y a cualquier hora, ¿vale? Con esto se promueve la autonomía de aprendizaje entre ellos. Los estudiantes inicialmente son guiados paso a paso para adquirir una manera ágil a través de los ejemplos, utilizando los cuadernos virtuales. Los cuadernos virtuales tenían una estructura de step by step, donde el estudiante podía ir siguiendo paso a paso cada uno de los pasos para crear y programar su agente, ¿vale? Y posteriormente los estudiantes, como les había comentado, tratar de resolver desafíos un poco más complejos en el área de sistemas multiagentes. Y pues con esto termino. Muchísimas gracias por la atención y quedo atento a cualquier pregunta. Muy bien, Jaime, muchas gracias. Bueno, pues en último lugar va a intervenir José Ignacio Panach, que nos va a presentar un trabajo titulado Enseñando cómo evaluar la usabilidad de forma activa. Muy bien, José Ignacio, cuando tú quieras tienes a tu disposición la pantalla para poder compartirla y, vale, muchas gracias. Y el micrófono. Vale, pues voy a extender la pantalla, si no es así, decídmelo. Lo vemos perfectamente y te escuchamos vale, también. Pues muchas gracias, Elena. Bien, como ha dicho Elena, soy Ignacio Panach, soy profesor de la Universidad de Valencia y trabajo en el grupo de investigación de tecnologías avanzadas de desarrollo software centrado en las personas. Voy a empezar el trabajo enseñando cómo evaluar la usabilidad de forma activa, que hemos preparado Esther Durán, Miriam Gil, Verónica Romero y yo mismo. Empezaré con una introducción de lo que es el trabajo, después veremos un poco la metodología docente que hemos aplicado y por último veremos resultados y conclusiones. Bien, ¿qué es lo que vamos a contar ahora? Ahora vamos a contar nuestra experiencia particular que hemos tenido en la asignatura de entorno de usuario. Es una asignatura donde vemos temas de interacción persona-ordenador y en concreto vamos a explicar la metodología que hemos seguido para aplicar la parte de evaluación de usabilidad de forma práctica, porque hemos visto que en años anteriores los alumnos estudiaban teóricamente las metodologías de evaluación, pero no tenían la competencia de ponerlas en prácticas. Esto lo habíamos reflejado luego en los TFGs, que prácticamente nadie en el TFG hacía un test de usuarios para evaluar usabilidad. Entonces veíamos que había que reforzar esa parte práctica del contenido. ¿Qué competencias trabajamos en esta parte de la asignatura? Pues trabajaremos la parte de diseñar, centrando el diseño en temas de usabilidad, para que sea una aplicación usable. Otra capacidad será la de evaluar con varias técnicas la usabilidad que tiene un diseño ya hecho. Y otras capacidades más transversales, como puede ser resolver problemas de forma colaborativa y saber comunicar y transmitir los conocimientos al resto de compañeros. ¿Esto cómo hemos hecho? Pues con la siguiente metodología docente. Hemos cogido 8 técnicas de evaluación distintas, las más utilizadas a nivel de HCI. Pues, por ejemplo, tenemos 2 heurísticas y 6 con usuarios, que son las que hemos cogido actualmente. Cada una es distinta y lo que hemos hecho es dar a cada grupo de alumnos una técnica. Entonces, tenemos 8 grupos en el aula y cada grupo desarrolla una única técnica, ¿vale? Cada técnica tiene sus particularidades, no voy a entrar en detalle de cada una lo que significa, lo tenéis en el artículo, pero básicamente hay técnicas heurísticas que consisten en que los propios alumnos hacen la evaluación y técnicas con usuario, que implica que los alumnos tienen que reclutar a gente
de su entorno y ponerles a hacer de forma práctica un test de usabilidad. ¿Cuál es la metodología que hemos seguido para hacer esta actividad? Bueno, pues les hemos dado a cada grupo la técnica descrita en material digital. Entonces, cada grupo, por su propia cuenta, tenía que estudiar la técnica que le había tocado de forma aleatoria, prepararse el material y, en base a eso, entender qué es lo que tenían que hacer. Una vez les dejamos una semana de tiempo para que prepararan la metodología, quedábamos con ellos en el aula de forma física y con tutorías, grupo a grupo, les explicábamos cómo aplicar de forma práctica esa técnica en un entorno real. Ellos en horas extra del aula elaboraban el diseño con las tareas experimentales, con las métricas y lanzaban las pruebas con gente real o bien ellos mismos hacían heurísticas. Al final tenían que hacer gráficas con resultados, comparativas y demás. Y por último, cada grupo tenía que exponer todo lo que había hecho. Además, la exposición pedíamos que fuera algo crítico, quiere decir que compararan su técnica con las que estaban exponiendo los compañeros y que de alguna forma se vieran las ventajas e inconvenientes de cada una de las técnicas. Además, después de cada exposición, les obligábamos a que se preguntaran entre sí. Entonces, cada grupo estaba obligado a preguntar a otro grupo. Así forzábamos un poco el debate dentro del aula. ¿Y en qué hemos quedado con todo esto? Bueno, pues evaluamos la experiencia con preguntas, escala Likert. Había 3 preguntas para la motivación y 5 para los objetivos. Y luego había preguntas abiertas donde cada persona pueda reflejar un poco pues, pros y contras de la experiencia. De la escala Likert, como vemos aquí, tanto a nivel de objetivos y competencias como a nivel de motivación, la gente estaba muy motivada y en general pensaban que las competencias y objetivos estaban alcanzados. De hecho, si os fijáis, hay preguntas que rozamos el 90% de gente que está conforme con haber alcanzado las competencias que queríamos alcanzar. Más allá de esta estadística, que puede ser más subjetiva que otra cosa, tenemos las notas de esta experiencia práctica. Cabe resaltar que tenemos 26 personas que han sacado un 10, lo que quiere decir que han hecho la aplicación de la metodología de forma perfecta, 17 con un 9 y únicamente 11 no presentados. Que diríais, bueno, pues tampoco son tan pocos, ¿no? Pero ten en cuenta que esta experiencia es hasta el final del curso y hay mucha gente que a esta altura pues ya se dejó la asignatura. Entonces, si comparamos estos números con años anteriores, vemos que realmente es muy positivo. Aparte de esto, pues, ¿qué comentarios tenemos positivos? Pues que la gente valora que se trabaje en equipo, que al final pues, puedan preguntar las dudas que les quedan, que aprenden todas las técnicas que han expuesto los compañeros, que mejora el trabajo autónomo y la creatividad y que de alguna forma pues entienden todos los aspectos de usabilidad que pretendíamos desde el inicio. Como aspectos negativos, se quejan del tiempo que les damos, al final tienen que presentar todos en 2 horas y pues el tiempo es muy limitado. Luego también hay gente que se queja del material que les damos, el material está preparado para que sea autónomo, pero mucha gente pues se queda un poco coja y necesita más material de refuerzo. Esto lo hemos cubierto con tutorías personalizadas. Luego también ocurre muchas veces que la gente que pregunta al principio pues desconecta porque ya dice, bueno, pues ya he preguntado, ya tengo que estar atento a la siguiente presentación. Y tampoco. Y luego también hay gente que se queja de que las técnicas son distintas y por lo tanto la carga de trabajo es distinta. Hay técnicas más complejas que requieren más tiempo de dedicación y técnicas más fáciles que requieren menos tiempo. Es difícil de balancear ahí. Y luego hay gente que se queja por último de que no pueden practicar con todos los métodos, lo cual es imposible porque no hay tiempo físico dentro de la asignatura. Como conclusiones, que al final, aparte de que esta asignatura, de que esta práctica se evalúa con una nota particular, también hay pregunta de examen. Quiero decir, se puede preguntar a cada uno, a cada grupo, algo en concreto de su técnica particular. Tener en cuenta también que el contexto es un poco distinto a una clase normal, porque las clases fueron online, como tutorías online, que un poco pues es distinto a una clase más habitual, ¿no? Y en el futuro pensamos meter algo de técnicas de puzzle para que lo que es la idea de las otras técnicas se trabajen de forma más individual a nivel de grupos. Y eso es todo. Muchas gracias.
Bueno, José Ignacio, pues muchas gracias a ti. Eres el único que no has llegado ni siquiera a los 7 minutos. Bueno, pero tampoco me voy a quejar, que tus compañeros se han pasado Hablo muy rápido. muy pocos segundos. Así que afortunadamente nos queda bastante tiempo para dedicarlo a las preguntas que tengan todos los asistentes para vosotros. Vamos a empezar por las preguntas que ya están planteadas en el chat. Van las 2 preguntas dirigidas a Alberto González. Te las voy a comentar en alto y luego tienes el micrófono a tu disposición para responder. En primer lugar, te preguntan si habéis tenido algún caso de alumnos que están en una asignatura pero no en otra. Al ser primero de grado, solo serían repetidores o alumnos que se matriculan a jornada parcial, pero serían casos muy sensibles. ¿Tenéis un plan B para ellos? Si quieres te hago las 2 preguntas y luego las contestas en el orden que te parezca mejor. En la segunda pregunta te comentan que las competencias de análisis de software, habías comentado que ya las adquieren en otra asignatura. Entonces, ¿crees que es necesario que los alumnos sean quienes definan las historias de usuario? ¿Podría ser interesante darles ya las historias con los criterios de aceptación como parte del enunciado del proyecto? Vale, en primer lugar, muchas gracias a los dos, a Luis y a Eduard, por vuestras preguntas. Son muy acertadas. Si os parece, las voy a responder por orden. Con respecto a lo que comentas, Luis, bueno, es cierto, es una muy buena pregunta porque es algo que cuando comenzamos este curso no lo habíamos tenido en cuenta, lo reconoceré, pero al final fue relativamente sencillo de resolver. A estos alumnos tuvimos este año en total de matriculados unos 24 alumnos, solo hubo 2 que estuvieron en esta circunstancia, uno en la asignatura de paradigmas de software y otro en la asignatura de diseño. Son asignaturas de cuarto, igual me he confundido ahí cuando lo he comentado. Entonces, nuevamente, pues cuando se matriculan, prácticamente se matriculan de las 2 asignaturas, como se puede ver, se matriculan de ambas asignaturas al mismo tiempo. Pero bueno, así hay casos excepcionales y en estos casos lo que hicimos fue proponerles 2 alternativas. Una opción es que fuesen por libre con algún proyecto, el proyecto de este año o un proyecto de años anteriores, una versión reducida de ese proyecto, o la otra opción era que se incorporasen a uno de los equipos de desarrollo que nosotros consideramos que era una experiencia mucho más enriquecedora, y el año siguiente, si se iban a matricular de esa asignatura, pues se les podía convalidar lo que es la realización del proyecto en la asignatura complementaria. Y no sé si eso resuelve tu duda, Luis. Y en cuanto a la duda de Eduard, la verdad es que es algo que nos hemos planteado, pero claro, tenemos ahí un poco de... Es un problema, porque aparte de extraer lo que son las historias de usuario, he de decir que ya esa parte ya se lo damos bastante trabajada. Al final, la especificación del proyecto es un listado de viñetas, es un documento de Word con un listado de viñetas, entonces es bastante fácil extraer las historias de usuario. Sí que es cierto que algunas se dejan, entonces quizás sería una buena opción, por lo menos darle las historias hechas, pero por ejemplo para la asignatura de paradigmas de software sí que es parte de las competencias que una vez tienen las historias de usuario, tienen que detectar escenarios válidos e inválidos de esas historias de usuario. Tienen que 2, no les decimos, lo limitamos a 2 porque si no, claro, si son muchos escenarios tendrían que hacer muchísimas pruebas, entonces les limitamos a un escenario válido y a uno inválido por prueba, y luego sí que tienen que definir las pruebas de adaptación, que es competencia de la asignatura. Entonces, bueno, así es muy buena idea la propuesta, lo que propones de por lo menos darle las historias, porque sí que es cierto que adelantarían bastante y evitaríamos malentendidos. Así que muchas gracias por la idea, igual la aplicamos. Muchas gracias, Alberto. Bueno, animo a los asistentes a plantear a través del chat cualquier pregunta. Eso sí, como ya han terminado todas las intervenciones, indicar a qué ponente va dirigido para que no haya ningún tipo de confusión. Mientras tanto, me gustaría dirigirle una pregunta a Marcos, que estuvo hablando de la colaboración que tenían con una universidad alemana. Bueno, me ha parecido, por supuesto, los 4 trabajos me han gustado muchísimo. Me parece muy enriquecedor cualquier tipo de colaboración, pero si encima es una colaboración internacional, pues mucho mejor. Me gustaría preguntarte si os habéis planteado que la colaboración se pueda llevar a cabo también a nivel de estudiantes.
Quiero decir, si los estudiantes podrían trabajar en equipo, los estudiantes españoles y alemanes. Yo hace 2 años a lo mejor esto ni me lo habría planteado, pero ahora teniendo en cuenta que nos hemos acostumbrado tanto a las videollamadas y a trabajar a distancia, pues no sé, a lo mejor no es una idea tan disparatada. ¿Qué te parece? Pues la verdad es que no lo habíamos considerado, no lo habíamos tenido en cuenta porque la verdad es que solo consideramos esa posibilidad, la de colaboración entre docentes. Surgió la posibilidad de que yo los asistiese en estos seminarios por las colaboraciones de investigación que tenemos en común con el grupo de la Universidad de Regensburg. Y surgió la posibilidad de que yo actuase como tutor, bueno, en parte en culpa por esta pandemia que dio la posibilidad de que los seminarios fueran por Zoom y que yo los pudiese asistir, pero la verdad es que no planteamos esa colaboración de alumnos y alumnas porque al ser, como expliqué, grados diferentes, igual sería un poco más complicado, y lo que sí que consideramos es la metodología, como sí que la valoramos positivamente y vimos que fue exitosa el plantear un proyecto, un mini proyecto de investigación real, importarla al máster de Big Data de la USC que tenemos en colaboración con la UM de Murcia. Muy bien, Marcos, muchas gracias. A ti. Bueno, pues tenemos más preguntas para Alberto. En este caso, Valentín Cardeñoso plantea que si tenéis análisis comparativo con grupos de control de ediciones anteriores en los que no aplicasteis la metodología. Hola Valentín, gracias por la pregunta. La verdad es que sí que podemos acceder a las notas de cursos anteriores, de hecho las podríamos haber añadido al artículo, pero para esta edición en la que hicimos el cambio, sí que es cierto que no dividimos a los alumnos en 2 grupos, siguiendo con lo que es la dinámica anterior y esta, entonces no podemos, es cierto que es algo que podíamos haber hecho y quizá en el próximo curso igual lo hacemos, darles a elegir entre si quieren utilizar lo que es la perspectiva de proyecto conjunto o hacer proyectos individuales como se estaba haciendo hasta ahora. Sí que es cierto que algo parecido se les planteó, pero no nada así muy, un poco una pregunta al aire en clase y la mayoría, pues claro, evidentemente por quitarse faena y evitarse tener 2 proyectos, pues dijeron que sí que querían hacer un único proyecto, pero no había un procedimiento formal, ¿no? para hacerlo y quizás sí que el curso siguiente, que viene ahora, sí que lo podríamos hacer. Así que gracias por la sugerencia. Estupendo, Alberto. Pues sí, os animamos a que en el curso siguiente continuéis. Bien, pues voy a hacerle una pregunta a Jaime. Me gustaría preguntarle si ha sido sencillo cooperar entre diferentes asignaturas. Yo me coordino estupendamente con mis compañeros cuando compartimos una asignatura, tenemos los mismos objetivos, vemos las cosas de la misma manera, pero sin embargo, la idea de colaborar con otras asignaturas, de hacer proyectos conjuntos, que es una idea que nos hemos planteado muchas veces, no la hemos conseguido implementar porque al final no acabamos teniendo, no sé, los mismos objetivos. Si tienes algún truco y me lo das, me encantaría. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que fue fácil. Con Elena yo ya he trabajado, ya fue colega del laboratorio donde estoy trabajando ahora, en la Universidad Politécnica, sino que le salió una plaza de ayudante doctor y pues estaba en la Universidad de Zaragoza. Pero en realidad fue sencillo trabajar con ella. Ahora, la infraestructura, lo que hay detrás a nivel de sistemas, fue arduo el montaje, ¿vale? Pero lo que fue trabajo de buscar los objetivos, de mirar lo que se quería hacer, de llevarlo a un feliz término, fue sencillo. Yo digo que el truco es tener, no sé, buen feeling y saber qué es lo que se quiere y cómo se va a obtener. O sea, ese sería lo único que podría decirte, porque en realidad fue relativamente sencillo. ¿Tuvisteis problemas con estudiantes que, por ejemplo, no estaban matriculados en las 2 asignaturas? ¿Cómo resolvisteis esta situación?
Es que no eran dos asignaturas, era todo una, era la asignatura era máster, era de sistemas multiagentes en salud y robótica. Entonces, un compañero de la Universidad de Zaragoza daba la parte de robótica y nosotros nos dedicamos a hacer la parte de IoT y salud, ¿vale? Entonces no hubo problema de tener, era toda una asignatura, ¿vale? Entonces el problema fue, uno de los problemas que nosotros vimos fue que al ser parte, o sea, al dividirse la asignatura, entonces una mitad era IoT y salud y la otra mitad en robótica, pues entonces por eso a veces nos quedamos un poco cortos a la hora de darle más faena a los estudiantes y que para que ellos pudieran, digamos, disfrutar más de la aplicación de lo que nosotros teníamos pensado. Sí, entiendo que un planteamiento puede ser tener unas tareas básicas y luego que se puedan ir ampliando de manera que los estudiantes lleguen hasta donde quieran o hasta donde puedan, que ellos mismos se pongan sus limitaciones y decidan cuánto tiempo le quieren dedicar al trabajo. Sí, esa era la idea. Lo que pasa es que como este era el primer año, pues era la primera toma de contacto, no sabíamos si colocábamos mucho, de pronto quemábamos a los estudiantes porque tenían mucha faena y de pronto tenían otras asignaturas, etcétera. Pero sí, la siguiente etapa es hacerlo por fases. Entonces, una fase relativamente sencilla y ya otra fase más compleja donde ellos puedan aplicar diferentes técnicas y diferentes herramientas. Incluso llegamos a contemplar la idea de poner deep learning, aprendizaje profundo, para hacer reconocimiento de problemas cardiovasculares, utilizando datos reales y todo eso, pero ya eso sería algo súper complicado, que eso ya sería por parte autónoma del estudiante. O sea, eso sería ya porque él lo quiere hacer. Muy bien, mucho ánimo para las siguientes etapas. Gracias. Bueno, y me gustaría hacerle una pregunta al último ponente, al que intervino en último lugar, a José Ignacio Panach. Al final, en las conclusiones, nos comentas que crees que la comunicación ha sido menos fluida que si hubiera sido presencial con los estudiantes, en fin, en este último año por los temas sanitarios. Fíjate, sin embargo, yo no he tenido esa percepción, casi te diría lo contrario, que a los estudiantes les resultaba tan cómodo hacer una videoconferencia desde su casa a cualquier hora y sin horarios fijos, que he tenido la sensación de tener una mejor comunicación este año que en anteriores. Pero bueno, me gustaría conocer tu opinión. Sí, a ver, una cosa que me ha chocado mucho es que, por ejemplo, yo siempre que hablo con ellos me pongo la cámara, pero ellos nunca se la han puesto, que eso ya es una barrera, porque al fin y al cabo, si no ves a alguien conforme te está hablando, para mí ya es una barrera, porque ya no sabes si te está atendiendo o no te está atendiendo o si te presta atención o no. Y luego también lo que he notado es que sí que es verdad que te pueden contactar a cualquier hora, eso es verdad, pero, por ejemplo, las tutorías que sean forzadas, que yo les pongo una hora y un día y tienen que ser a esa hora y ese día, como que les costaba más, en el sentido de que había mucha gente que incluso me tocaba llamarles vía Teams porque no estaban conectados en ese momento y es que no me acordaba que era tal día la reunión, incluso me tocó llamarles en el momento y que se conectaran. Y eso, por ejemplo, si es una clase presencial que tienen su horario rutinario, que saben que el martes a las 3 tienen tutoría conmigo y están en la escuela, ahí sí que se pierde un poco de rutina, ¿no? Sí que es verdad que te puede interrumpir en cualquier momento y contactarte a cualquier hora, pero se pierde un poco la dinámica de un horario establecido y una dinámica más monótona. En ese sentido sí que se ha perdido. Pero sí que es verdad lo que dices, que facilita también el llegar a cualquier hora. De hecho, me mandan a veces chats un sábado por la noche o un domingo por la mañana y no pasa nada, se atiende y ya está, pero que sí que es verdad que se pierde un poco la rutina que igual el día a día pues conlleva. Muy bien. José Ignacio, tienes una pregunta en el chat. Dicen, ¿qué tipo de problemas y de formas de resolverlos, de coordinación y de reparto de carga-rol habéis encontrado en grupos de trabajo tan grandes, de 5 a 8? Y también la influencia la pregunta es interesante.
a nivel de roles no hemos entrado, que podríamos entrar también como trabajo futuro. Pues decir, bueno, pues cuál es, por ejemplo, el responsable del grupo o el presentador o el que gestiona los conflictos que vayan saliendo o el que busca a los sujetos a participar luego en la experimentación. A nivel de rol no hemos entrado. Ellos han distribuido el rol de forma subjetiva. De hecho, creo que tampoco son conscientes ellos de qué rol ha jugado cada uno dentro del equipo. Pero sí que es verdad que es una cosa que podemos contemplar en el futuro. Asignar roles y ver cada rol, pues cómo desempeña su labor dentro del equipo. La pregunta también que hace el compañero es ¿hasta qué punto podemos valorar la carga que hace cada uno dentro del equipo? No lo podemos hacer. De hecho, por eso al final hemos puesto una pregunta en el examen. Que me diréis, ¿por qué hacemos una tarea colaborativa en equipo cuando luego al final seguimos preguntando en el examen lo mismo? Porque es la única forma que tengo yo como profesor de valorar de forma individual que todas las personas han trabajado en el equipo. No lo puedo saber. De hecho, a veces en otras materias me planteo el hecho de decir, bueno, pues autoevaluamos a cada uno y que se ponga nota entre sí. Pero al final tampoco tenemos certeza de que realmente hayan trabajado todos por igual. Entonces, eso se nos escapa. La única forma que hemos considerado que se puede medir que todo el mundo haya adquirido las competencias es al final una pequeña pregunta, que tampoco son preguntas difíciles, sino simplemente si han hecho la actividad, pues las pueden responder y si no, no. Al final, la evaluación suele ser el problema más delicado. Claro, de hecho hay gente que me dirá, bueno, Ignacio, ¿por qué pues una pregunta en examen si al final ya se ha evaluado, ya le has puesto nota, han trabajado? Ya, pero es que me queda la duda de grupos tan grandes que no haya gente que no haya hecho nada. Sí, efectivamente. Yo creo que el planteamiento, la solución que dais es la más, al menos sencilla, por lo menos, de implementar. Sí, de cualquier forma, yo creo que siempre en metodologías activas siempre nos quedamos con la duda de si, bueno, en cualquier forma de trabajar siempre nos quedamos con la duda de si estamos evaluando realmente bien. Y, en fin, todo es mejorable, pero ahí es donde suelen estar los puntos más conflictivos, más delicados. Muy bien, pues no sé si alguien más se anima a hacer alguna pregunta a nuestros ponentes. Hay un comentario en el chat que dice que como sugerencia, y aunque es una sobrecarga para el estudiante, incluir la obligación de reflejar una planificación del trabajo en cada grupo y valorarla podría ayudar. Es un comentario de Valentín Cardeñoso. Muchas gracias, Valentín. Sí, la verdad es que lo tenemos en cuenta. Ya digo, es el primer año que lo ponemos en práctica y es un poco a trompicones porque no sé muy bien cómo proceder. Pero sí que es verdad que lo que tú planteas es cierto. Me gustaría tener un poco más de control a nivel de roles que juega cada uno. Igual una planificación inicial les ayuda. Muchas gracias. Muy bien, pues con esto yo creo que podemos dar por terminada la sesión. Nos quedan muy pocos minutos para que empiece la siguiente sesión. Os recuerdo que ahora a las 12:30 comienza la sesión 5 en la que se van a presentar los pósters. Así que tenéis el tiempo justo para descansar un momento y continuar con esta sesión. Muchísimas gracias a los asistentes por vuestras intervenciones. Muchísimas gracias especialmente a Francisco, que nos ha ayudado en todo lo que tenía que ver con los aspectos técnicos de la conferencia. Bueno, y sigue habiendo intervenciones muy interesantes en el chat. Así que, si queréis, os comento que Eduard nos dice que su experiencia es la de realizar una breve entrevista individual o grupal para validar estos conceptos. Alberto González dice lo mismo. Muy bien, se ve que estamos en la misma línea, en la misma sintonía. Pues muchísimas gracias a todos, espero que nos veamos en breve. Hasta pronto. Gracias, Francisco, especialmente para ti.